Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a RoberSR, a un nuevo vídeo. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a tener un vídeo un poco especial, un vídeo bastante diferente de algo que no hemos tenido nunca por aquí. Y como ya habréis leído en el título del vídeo, hoy vengo aquí a comentar cuáles serían mis 10-15 medidas, o mis 10-15 primeras medidas que tomaría si fuese presidente del gobierno. Evidentemente esto último es algo que no creo que vaya a ocurrir nunca, pero después de tantos y tantos meses creando vídeos de contenido político en este canal, pues creo que podría ser interesante, ¿no?, que tratase un poco de explicaros o de comentaros pues cuáles creo que deberían de ser las medidas, bueno, pues que se deberían de tomar lo más rápidamente posible, o las primeras, ¿no? Y también, por supuesto, este vídeo quiero que sea colaborativo y espero que pongáis vuestras medidas en comentarios, que me digáis pues cuáles serían las medidas, normativa, etcétera, etcétera, que, bueno, pues si queréis que se hiciesen en primer lugar. Así que nada, vamos allá. Vamos con mis 10 medidas que tomaría si fuese presidente del gobierno. Bueno, en primer lugar, aunque evidentemente es algo de cajón de madera de pino, pero que mucha gente no lo entiende, hay que reducir drásticamente la carga impositiva y el sistema tributario que tenemos en España, lo que popularmente conocemos como impuestos. Tenemos una de las tasas impositivas más altas de toda Europa y todavía hay gente que se queja, ¿no?, y que dice que hay que pagar más impuestos, sobre todo las rentas altas, para financiar sanidad y educación, cuando son dos ramas económicas que no representan ni el 10% de toda la tributación a nivel nacional, ¿no? Y evidentemente la drástica reducción de los impuestos, reducir drásticamente impuestos, debería de ser la primera medida que cualquier presidente del gobierno en un país con una economía liberal debería de tomar, ¿no? Porque al final el dinero tiene que estar en el bolsillo de las familias, tiene que estar en el bolsillo de los españoles y no tiene que estar en el Estado para alimentar cada vez más la administración. Además, una bajada de impuestos permite que las familias puedan consumir más, por lo que el Estado va a recaudar por IVA, permite una mayor inversión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, extranjeros, porque pueden venir aquí inversores a montar empresas porque saben que la carga impositiva va a ser menor, también va a fomentar el sector privado, va a fomentar el emprendimiento, en definitiva, una drástica reducción de impuestos para que reflote un poco la economía española. Esto es algo básico de cualquier economía liberal. Que nadie se preocupe porque la educación, la sanidad, infraestructura y demás no se va a ver perjudicado por mucho que los impuestos se reduzcan, y por tanto yo creo que es algo fundamental. Evidentemente, en segundo lugar, si queremos reducir los impuestos, no queda más remedio que el gasto público, hacer una redistribución del mismo y cambiar varias cosas, ¿no? Para empezar, por supuesto, tenemos que evitar el solapamiento de administraciones públicas, en definitiva, reducir la carga o la cantidad o la grandeza del Estado y reducir un montón de chiringuitos y de administraciones públicas, incluso algún que otro ministerio que no vale absolutamente para nada, que lo que reciben son subvenciones públicas que al fin y al cabo son pagadas por los impuestos de todos los españoles, ¿no? Y además, pues que todas estas asociaciones, como por ejemplo un sindicato, como por ejemplo un partido político, reciban una financiación exclusiva de sus afiliados, de la gente pues que está afiliado a dicho sindicato, a dicho partido político, etcétera, etcétera. Es decir, una reducción drástica del gasto público en cosas que no le importa al 89,99% de los españoles, ¿no? Por tanto, el dinero en el bolsillo de los españoles, con esa drástica reducción de impuestos y una drástica también reducción del gasto público en actividades que son completamente innecesarias. Y una de esas actividades que son también completamente innecesarias es que yo eliminaría cualquier tipo de subvención al cine español, ¿no? Sobre todo un cine español caracterizado por hacer películas de un nivel bastante paupérrimo, y debería de haber una financiación como en otros países del mundo, ejemplo Estados Unidos, en el cual es una financiación privada y si tú haces buenas películas ese dinero lo vas a recaudar en taquilla, ¿no? Pero por mucho que digo el cine, también digo los toros. Ya sabéis que a mí la actividad del toreo es una actividad que ni me gusta ni no me gusta, nunca he ido, pero tampoco lo prohibiría, pero sí que no daría tampoco ningún tipo de subvención. Es decir, si queremos eliminar subvenciones al cine español, pues también subvenciones a otro tipo de actividades, como por ejemplo el toro u otras actividades, pero evidentemente el dinero que esté bien invertido y que esté pues en cuestiones que realmente le importen y sean beneficiosas para la población española.
Bueno, también un atractivo fiscal, ¿no? Esto es más una medida en sentido económico, un atractivo fiscal fundamental para las empresas extranjeras, para incitar que venga inversión extranjera a España a invertir y monten aquí sus empresas y puedan crear sus puestos de trabajo, porque luego mucha gente se lleva las manos a la cabeza cuando ve que las empresas extranjeras prefieren irse a otros países como Irlanda, como Austria o incluso a nuestros vecinos Portugal, donde no les asfixian impositivamente hablando, ¿no? Por tanto, un atractivo fiscal, no una subvención, sino un atractivo fiscal a esta inversión extranjera, también inversión nacional para que monten aquí sus empresas y para que puedan crear puestos de trabajo, sobre todo el tema de las pymes, las pequeñas y medianas empresas que al fin y al cabo representan el 75% del sector privado y es lo que, o más, o el 95% y es lo que realmente da puestos de trabajo. No podemos asfixiar a las pymes, no podemos asfixiar a las pequeñas y medianas empresas que al fin y al cabo son quienes crean la riqueza del país y son quienes crean los puestos de trabajo. Bueno, también evidentemente hay que tocar el tema de la educación. Hay que decir que respecto a la educación voy a hacer un vídeo específico al respecto, la ley educativa, ¿no? Sobre todo en el tema, pues, de la educación primaria, de la educación secundaria, bachillerato, que al fin y al cabo son etapas que a mí ya me quedan muy atrás y por tanto ya os puedo hablar de ello con propiedad, porque sí que es cierto que la ley educativa hay que reformarla, ¿no? Pero lo que no se puede hacer, que se ha hecho en este país, es que cada vez que llega un partido político reforma o elimina radicalmente la ley educativa anterior. Realmente se debería hacer un pacto de Estado entre todos los partidos políticos para tener una ley educativa de calidad que forme de verdad a los futuros trabajadores, evidentemente, ¿no? Y luego también, por supuesto, en el tema de las universidades también habría que tocar bastantes puntos que son una vergüenza y son lamentables, pero sobre todo ley educativa. Pues ya hablaré un vídeo específico, pero hay que fomentar los idiomas, hay que fomentar las nuevas tecnologías, que al fin y al cabo son el futuro, y también muy importante, intentar estudiar la historia sin manipular, cosa que los que hayáis estudiado historia en la ESO y bachillerato sabréis que eso no ocurre. Bueno, también desde un punto de vista de la justicia, yo creo que hay dos reformas o dos medidas muy importantes. Para empezar, hay que blindar la prisión permanente revisable para los delitos más graves. Esto es una medida que ya han llevado algunos partidos políticos, pero estamos hablando de delitos de terrorismo, estamos hablando de asesinatos, de graves crímenes, de violaciones grupales, etcétera, etcétera, es decir, los delitos más terribles, delitos de sangre, en los cuales haya un dolo claro y en los cuales haya víctimas humanas, pues deberían de ser castigadas con la mayor pena posible. Es cierto que en la Constitución se consideran las penas privativas de libertad para una rehabilitación social, pero también se está demostrando desde un punto de vista psicológico que hay muchos delincuentes que no se rehabilitan y que son reincidentes y por tanto para la protección de la sociedad, que al fin y al cabo para eso está la justicia, para eso está el derecho penal, para proteger a la sociedad, pues yo creo que sería fundamental blindar y que aparezca en el Código Penal la prisión permanente revisable en esos delitos de sangre, en esos delitos más graves. También desde un punto de vista de la justicia es muy importante que los magistrados del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, etcétera, 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 es muy importante que no sean nombrados a dedo por los políticos, porque realmente a día de hoy sí que en la teoría tenemos una división de poderes, pero luego en la práctica esto deja mucho que desear, ¿no? Por eso vemos claramente cómo la justicia se dice que está politizada, ¿no? Y evidentemente cuando los altos miembros del tribunal o de los tribunales pues son elegidos a dedo por los políticos, pues evidentemente se ve una clara injerencia del poder ejecutivo, poder legislativo con el poder judicial, ¿no? Y por tanto estos miembros de los altos tribunales deberían de ser elegidos por un sufragio universal, libre, directo, secreto, por los funcionarios que ya estén trabajando en las distintas audiencias o en los distintos tribunales de justicia. No tienen que ser nombrados por los propios políticos, sino que tienen que ser nombrados por gente que ya esté trabajando en el mundo del derecho, en el mundo de la justicia, para evitar la politización de la misma. Por otra medida también muy importante que yo creo es la limitación de mandato. Evidentemente la política no debería de ser una profesión, de hecho la política tiene sus orígenes en el mundo griego, en el mundo, sí, bueno, griego, luego pasó a Roma, y evidentemente no se cobraba por ello, porque era una especie de servicio al pueblo, que es lo que debería de ser la política, ¿no? Y ya está bien la broma de parasitar una institución, de decir que, bueno, esta es mi quinta legislatura y me quedo tan ancho, ¿no? Y evidentemente hay que limitar
cualquier mandato político a una duración máxima de 8 años. 8 años, 2 legislaturas como máximo en una institución y luego te vas a trabajar pues a tu puesto o en el sector público o en el sector privado. Pero es muy importante que la política no se convierta en una profesión. Bueno, desde un punto de vista del Código Penal ya hemos hablado, evidentemente, pues de ese blindaje fundamental de la prisión permanente revisable. También hay que modificar claramente el concepto de legítima defensa, sobre todo estamos viendo, o mejor dicho, que amplíe cualquier seguridad ante, bueno, pues una comisión de un delito, pues que tú te puedas defender con todas tus garantías, o si te entran a robar en tu casa, te puedas también defender con todas tus garantías, es decir, ampliar ese concepto de legítima defensa que también lo llevan algunos partidos políticos en su programa, creo que es fundamental. Y también respecto al Código Penal y viendo la que se lía en Cataluña, también es importante modificar el delito de rebelión y el delito de sedición, sobre todo de rebelión, para que no sea necesario, o amplificar el tipo penal para que no sea necesario violencia específica y manifiesta. Evidentemente no estamos refiriendo a sacar tanques a la calle, pero cuando el Código Penal se crea, ese delito está pensado en un militar dando un golpe de estado, pues es muy importante modificar también ese tipo delictivo, el delito de rebelión, para que no se necesite violencia y especificar específicamente pues este delito cometido en alguna institución pública de gobierno, como puede ser un parlamento autonómico, un congreso de los diputados, un ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y luego ya para terminar un par de medidas muy importantes. Para empezar, reducir cualquier tipo de traba burocrática que prácticamente sufres pues, si tienes que hacer cualquier tipo de papeleo para constituir una empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también es muy importante, yo creo, apostar por las energías renovables, pero sí que es cierto que hay que evitar chanchullos, ¿no? Y hay que evitar dinerillo fresco que, bueno, pues que corre en sobres, ¿no? Y, bueno, evitar esas contratas artificiales, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que hay que apostar por energías renovables, pero en un sentido eficiente, pero bueno, al fin y al cabo, energía eólica, energía solar, las llamadas energías verdes, sí, apostar por ellas, pero en sentido eficiente y sin chanchullos, como se hace ahora por detrás. Y bueno, pues estas son más o menos 10 medidas, ¿no?, que tomarías si fuese presidente del gobierno. Evidentemente hay muchas más, hay otras, os podría decir otras 15, 20 o 30 medidas que se podrían tomar perfectamente, pero bueno, yo he destacado estas 10, que sinceramente son las primeras que se me han venido a la cabeza, así que, pues bueno, ya os lo he dicho, espero que en los comentarios dejéis vuestras medidas, qué es lo que haríais si pudieseis o si tuvieseis la oportunidad de ser presidente del gobierno. Y ya sabéis también que si os ha gustado el vídeo podéis dar al like, suscribiros, dejad un comentario y nos vemos estos próximos días, semanas con más vídeos aquí en el canal. ¡Hasta luego!